Un saludo muy cordial y afectuoso a todos los que nos acompañan en esta transmisión que hace la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, mejor conocida como la UDUAL, y que hoy expone un trabajo, presenta un trabajo de un medio de difusión muy importante que tiene la UDUAL, que es su revista Universidades, y algo que acompaña a la revista de más de 70 años de existencia dedicada a los temas de la educación superior, que es una serie que hemos denominado Cuadernos de Universidades. Esta sección de editorial de la revista Universidades tiene como propósito dar a conocer las reflexiones que distinguidos estudiosos de distintos temas, incluidos obviamente los de la educación, pero no solamente ellos, sino muchos otros a los cuales la UDUAL le dedica esfuerzo e interés, para que el público lo conozca y, por supuesto, opine acerca de su contenido, acerca de su alcance. En esta ocasión tenemos la presentación del cuaderno número 10, Cuadernos de Universidades número 10, de un trabajo de la autoría de un distinguido antropólogo que reside en México desde hace muchos años y que trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana y también en el Centro de Estudios de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, el doctor Esteban Crotz. El doctor Esteban Crotz, en alguna ocasión lo invitamos a una conversación dedicada a los temas de la interculturalidad, a los temas étnicos, que son una preocupación muy importante de la UDUAL, de su comunidad y por supuesto de las comunidades universitarias y meta universitarias. Resultado de esta conversación que tuvimos con él, de una presentación que él hizo muy interesante, le pedimos que escribiera lo que nos había comunicado en aquella ocasión, y de ello resultó un pequeño ensayo, un ensayo que él intituló Del mosaico exótico a la vida democrática, aspectos antropológicos. Si ustedes tienen la oportunidad de consultar este ensayo, es realmente una reflexión valiosa en términos conceptuales, de implicancia de toda esta discusión eh, eh, etnográfica de las distintas culturas que conforman nuestras comunidades y nuestros pueblos, que él denomina mosaico exótico, y la posibilidad que está implicada en el título del trabajo de una convivencia democrática entre estas diferencias que tenemos en muchos ámbitos en nuestras sociedades, incluyendo obviamente los asuntos del lenguaje, de la cultura, del color de la piel, de muchas cosas que hoy son motivo de no solamente de discusión, sino de acciones no muy positivas dentro de nuestras sociedades. Y como él apunta, las posibles salidas y los espacios en donde estas posibles soluciones pueden tener mayor fruición. Entonces, lo hemos invitado esta tarde, hora de México,
para conocer su opinión, pero también hemos invitado a comentaristas muy distinguidos que son también colegas de interés del doctor Esteban Crotz, para que nos den su punto de vista acerca de lo que Esteban Crotz argumenta en su trabajo. Y quiero en esta parte agradecerle a la doctora Sonia Comboni. Ella es doctora en Sociología de la Educación y de la Cultura por la Universidad de París número 3 y actualmente se desempeña como profesora titular en el Departamento de Relaciones Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de una universidad pública muy importante de México, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, en una de sus sedes que está ubicada en una, como llamamos en México, alcaldía, que es la alcaldía de Xochimilco. Ella ha trabajado en diversos proyectos educativos y de formación para maestros indígenas en, en América Latina, que como ustedes escucharán cuando ella hable, tiene que ver con lo que Esteban Crotz escribe y argumenta en su trabajo. Y también quiero presentar y agradecer la presencia del doctor Jorge Enrique González. Él es doctor en Letras y Ciencias Humanas de la Universidad París 10, especialista en Sociología de la Cultura, magíster en Filosofía y también se desempeña como profesor invitado en distintas universidades del continente americano, investigador invitado de diversas instancias de educación superior en Europa y hoy es coordinador de la cátedra UNESCO, Diálogo Cultural en la Universidad Nacional de Colombia, una prestigiada universidad suramericana que la UDUAL aprecia muchísimo por todo su trabajo. Vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Sonia Comboni para darle oportunidad a ella de darnos su punto de vista de lo que argumenta Esteban Crotz en su trabajo y después hablará el doctor Jorge Enrique González y finalmente también, ¿por qué no?, darle la palabra al autor de tan interesante trabajo que hoy presentamos. Entonces, bienvenidos todos y todas. Es un gusto que nos acompañen. Muchas gracias y muchas gracias también a nuestros distinguidos comentaristas que hoy escucharemos con gran interés. Doctora Comboni, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera extender mis agradecimientos por esta invitación a la UDUAL, evidentemente, a Iris Santa Cruz y a Praxedis Razo, porque me han dado la oportunidad de leer nuevamente a Esteban Crotz, quien he tenido la posibilidad de leerlo en muchas ocasiones, y no solamente eso, sino también utilizar algunos de sus textos en mis clases en la universidad. En este sentido, quisiera decir que me parece un escrito de una riqueza increíble, ¿no?, en planteamientos que nos llaman a la reflexión y a pesar de la profundidad en que los presenta, su ágil escritura nos hace realmente leerlo con mucha facilidad. Este texto de Esteban Crotz parte del momento actual de la pandemia y nuestras respuestas frente a este hecho, que nos atañe a todos y todas, y nos muestra con mucha claridad cómo cualquier fenómeno, no importa lo repandido distribuido en el mundo que se encuentre, como es el caso actual, la diversidad de formas de plantear las respuestas a las situaciones vividas, que si bien tienen que ver con la forma en que llegan o tienen recursos materiales, económicos, de salud, entre otros, también se hallan marcadas por las tradiciones, costumbres, hábitos y creencias vigentes en las poblaciones afectadas. Podría decirse, por consiguiente, que se ve claramente
cómo las respuestas locales al fenómeno global se hallan culturalmente prefiguradas, o mejor dicho, que siempre hay rasgos culturales y estructurales típicos que predefinen las respuestas sociales frente a un fenómeno global. Es así como Cross se pregunta, ¿o acaso no estamos ante una situación altamente visible de múltiples respuestas locales a un mismo fenómeno global? Desde ahí podemos reconocer el gran dinamismo de la visión de cultura que tiene Crotz, pero además un elemento fundamental para pensar la cultura, lo colectivo, ya que desde las miradas particulares también expresamos lo colectivo. Y esto no quiere decir que se funda en una sola visión, sino que dependiendo de las situaciones y de las tradiciones sociales, los individuos modifican, rechazan, reproducen o se oponen a ellas. La situación actual, justamente esta de la pandemia y sus respuestas, nos permite reflexionar y analizar la diversidad de respuestas y las formas existentes de convivencia de las culturas diferentes y de sus portadoras y portadores para tratar de entender mejor los obstáculos existentes al establecer relaciones interculturales respetuosas, igualitarias y constructivas en todos los ámbitos sociales e instituciones, y para intentar volver realidad estas últimas, especialmente en las instituciones educativas, nos dice el autor, que son reflejo de la sociedad. Este será una de las preocupaciones fundamentales que hilarán el texto de Esteban Crotz. Con este preámbulo, Esteban nos introduce en la problemática de la diversidad cultural, la multi e interculturalidad, la cual, aclara, no se limita al ámbito de las relaciones entre sociedades no indígenas, por un lado, y pueblos indios y grupos de afrodescendientes, por el otro, sino de las diversidades construidas por multiplicidad de situaciones y espacios a lo largo de los siglos. La problemática intercultural, nos dice, es resultado y componente de todas las relaciones entre las sociedades humanas. Y estas relaciones son prácticamente tan antiguas como la especie humana misma y han tenido motivos, formas y consecuencias diferentes y cambiantes. Esto, evidentemente, sin dejar de afirmar que en América Latina las relaciones entre indígenas, afrodescendientes y mestizos se han caracterizado por las tensiones. A partir de estas reflexiones y desde una mirada antropológica, Crotz divide el texto en tres apartados. El primero de los apartados, lo que nos hace y nos distingue como seres humanos, existe solamente en plural, se ocupa del término y de la realidad de la cultura, mientras que el siguiente, llamado Dimensiones Múltiples del diálogo intercultural, aborda los conceptos de multiculturalidad y de interculturalidad. El último apartado, diversidad cultural, desigualdad social y colonialismo interno, plantea los vínculos entre diversidad cultural y desigualdad social. Los tres apartados nos conducen a las conclusiones en las cuales se ofrecen posibles perspectivas prácticas obtenidas como producto de sus reflexiones, lo que implica pasar del discurso a la acción, lo cual es verdaderamente rico y sumamente interesante para reflexionar en la elaboración de planes de acción, sobre todo en el ámbito de las instituciones de educación superior, en función del reconocimiento de su diversidad y de sus realidades cotidianas. De esta manera, en el primer apartado, como hemos dicho anteriormente, nos introduce a la discusión sobre la cultura, la pertenencia a una comunidad y el sentido del individuo libre y su situación concreta en una sociedad, su pertenencia a un todo social que forja su identidad y fundamentalmente su pertenencia a una comunidad que lo precede y rebasa y que le ofrece un horizonte común, es decir, una cultura. A partir de ejemplos recuperados de la cotidianeidad, como la lengua y la alimentación, su diversidad, su dinamismo, entre otras, Crotz nos ilustra sobre las formas de construcción de la diversidad y lo que esto implica en nuevos aprendizajes, rechazos y todo tipo de reacciones racionales, afectivas, emocionales en el contacto de las formas culturales diversas que estos
elementos representas. En este caminar, Cross nos va mostrando cómo la diversidad es patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de de las presentes y futuras generaciones, reconociendo como base las libertades individuales y los derechos humanos. Por lo tanto, ninguna cultura o forma de diversidad puede ser vista como un óbice o un peligro para la construcción social. Desarrolla claramente la estructura racista y excluyente del poder y del Estado-nación, desde donde se han construido políticas de invisibilización y exclusión de los diferentes, en este caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, concluyendo claramente que nadie puede ser minorizado, excluido o invisibilizado en ninguna nación o pueblo. En el siguiente acápite, sobre las dimensiones múltiples del diálogo intercultural, que parte de la consideración que la multiculturalidad es un fenómeno que se da a partir de las múltiples migraciones, colonizaciones, conquistas y o formación de estados nacionales, como es definido en el Acuerdo 169 de la OIT, desde donde el autor señala que de esta manera cualquier consideración de la interculturalidad tiene que partir de la aceptación explícita y del análisis de las características, causas y dinámicas de la diversidad cultural respectiva. Y dada la multiplicidad de contactos culturales de diverso tipo que se dan en el orbe, cualquier relación o estrategia intercultural constituye una respuesta a una situación multicultural dada. En este punto, me gustaría recuperar el planteamiento que hace Crotz en torno a la socorrida metáfora del diálogo intercultural, la cual es utilizada en general para las relaciones explícitamente intencionadas y estratégicamente planteadas. Y Crotz nos muestra que las relaciones entre las culturas y sus portadores no son de carácter meramente discursivo racional. Más bien son multidimensionales y en buena medida habituales, esto es, cotidianas, espontáneas, no conscientes, no planeadas. También por ello sus dimensiones perceptivas, afectivas y normativas son tan importantes como las de carácter discursivo racional. En todos los casos y en el contrato entre culturas diversas, lo raro o lo familiar de lo otro depende en primera instancia de su similitud con lo propio, ¿no? Esto se debe a que todos los pueblos son etnocéntricos, nos explica el autor. Es decir, implica la incorporación de los elementos culturales en la cotidianidad, por lo que lo diferente será extraño e incomprensible hasta vivir en el contexto de su producción, para comprenderlo y aprenderlo, una realidad que generalmente vivimos en cualquier lugar o cuando migramos a otros lugares, ¿no? Desde esta perspectiva, el diálogo cultural suele asemejarse a una incesante y compleja actividad de traducción, o mejor dicho, a una negociación cultural en condiciones en las que la convivencia es inevitable o deseado. Que sería esto un punto importantísimo justamente que se deriva o que plantea o debe plantearse para un verdadero diálogo intercultural. Por tanto, la convivencia basada en principios de tolerancia, sin discriminación, necesita de un segundo proceso de aprendizaje, que en principio admita una cierta gama de puntos de vista diferentes, es decir, acepte una cierta multiculturalidad y que en primera instancia acceda a interactuar con sus portadores y portadoras, es decir, realmente se busque una relación intercultural. Por lo que, como nos explica Cross, para la construcción del diálogo se necesita algún procedimiento que garantice o intente llegar a la comprensión mutua y por lo tanto a una relación más igualitaria y del reconocimiento del valor de sus culturas. Este diálogo debe tener la profundidad que conlleva un contacto real e incluye el intento de entenderla en sus propios términos, lo que nos lleva a entendernos a nosotros mismos mejor como miembros de la cultura propia y, por tanto, comprender mejor la lógica y la dinámica de nuestra cultura. En la tercera parte del texto
desarrolla el difícil equilibrio entre diversidad cultural, desigualdad social y colonialismo interno. La implicación mutua de diversidad y desigualdad, nos dice, tiene dos implicaciones relevantes, que nos regresa a la discusión de la aún pendiente descolonización en todos los ámbitos sociales y culturales. En este sentido, nos marca que una de ellas que se deriva de esta imbricación es la demostración hecha de modo particularmente aguda por Frantz Fanon sobre la capacidad del poder colonial de moldear el pensamiento, los sentimientos y los anhelos de los colonizados de conformidad con ciertos estereotipos impuestos internacionales y nacionales, es decir, parte del colonialismo interno. Y la otra forma es la conciencia creciente del papel que tiene no solamente la educación en general, sino la educación superior en este proceso de toma de conciencia de la diversidad cultural y académica. Finalmente, Krauss nos devuelve a uno de los problemas planteados en las tres discusiones conceptuales entrelazadas, unas con otras, sobre diversidad cultural, sobre multiculturalidad, interculturalidad y sobre diferencia cultural, desigualdad social, que pueden ser de utilidad para revisar la realidad de nuestras universidades, desde todas sus dimensiones, tanto administrativas como académicas y de difusión. En el cierre del libro, nos ofrece una agenda muy interesante para repensar el ámbito de las instituciones de educación superior y comenta muy atinadamente que para realizarse debiésemos contar con la participación de organizaciones de los pueblos indígenas y de los grupos de las comunidades negras nacionales o regionales. Cuestión muy importante y inédita, evidentemente. En este sentido nos da nos muestra dos posibilidades de muchas otras que podrían hacerse. En un primer lugar, nos dice, habría que visibilizar mejor y más constantemente la multiculturalidad realmente existente al interior de la institución universitaria y consolidar acciones ordinarias de fomento del polílogo efectivo. Más bien se trataría de revisar estructuras y programas y en dado caso crear distinciones y eventos para volver atractivo el conocimiento de las culturas originarias de la región, ¿no? Una tarea no fácil, pero importante para ir reconduciendo nuestras universidades hacia un plano de realmente reflexionar sobre la equidad, la igualdad y evidentemente la diversidad, ¿no? En un segundo lugar, nos comenta, habría que volver a demostrar e insistir una y otra vez en la calidad ontológica distinta de la realidad humana en comparación con las demás dimensiones de la realidad sensible y en consecuencia en la calidad y las necesidades propias de las ciencias sociales y humanas, a pesar y en contra de las tendencias que tratan de reorganizar a las instituciones de educación superior de manera burocratizante. Nos está planteando elementos estructurales de fondo que deberían cambiar en nuestras universidades. Nos pregunta si toda la problemática de la diversidad y sus consecuencias no sería en la universidad, con sus investigaciones y publicaciones, con sus posgrados, eventos académicos extraescolares y programas de actualización profesional, un foro ideal para estos debates y un mundo adaptable para poner en práctica sus conclusiones, ¿no? Un elemento que hasta ahora, a pesar de todo lo que se ha investigado y se ha trabajado, no se ha dado en nuestras universidades de esta manera. Creo que el cierre que nos hace nos lleva a reflexionar profundamente de qué es lo que buscamos como pueblos o cómo enfrentar la diversidad y crear una sociedad diferente. Para terminar, me gustaría leer los dos párrafos de su cierre, que nos invitan a la reflexión y a repensar nuestras instituciones de educación superior. Por decirlo en otras palabras, cada cultura encierra una utopía a futuro. Sus rasgos están siempre marcados por la dimensión utópica. Cultivan una imagen ideal de lo que es el ser humano y la vida en sociedad. Y a este cuestionamiento de fondo y a la propuesta de alternativas dirigidas hacia el establecimiento de un orden social bueno,
que solo puede serlo si lo es para todos los seres humanos en todas partes, aporta el polílogo teórico y práctico. No serán las universidades, con su fomento permanente de la curiosidad intelectual, su impulso constante al pensamiento crítico, su búsqueda de respuestas a todo tipo de preguntas, lugares idóneos para experimentar también con esta faceta de la interculturalidad. Creo que es un texto que realmente nos interpela, ¿no? Nos hace reflexionar y nos llama a buscar realmente acciones que nos permitan un cambio profundo en nuestra práctica, en el espacio donde desarrollamos nuestra actividad profesional y evidentemente en todos los espacios donde hacemos realidad este desarrollo, sobre todo intelectual y reflexivo, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Me parece un texto realmente profundo y muy reflexivo. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Comboni por este interesante repaso intelectual del trabajo de Esteban Crotz, a quien saludo con mucho afecto. Y me quedo con este reto. Efectivamente, yo leí el trabajo de Esteban y le agradezco el optimismo que él nos transmite cuando nos dice que esta gran dificultad de vivir en armonía y en entendimiento y respeto mutuo debería de encontrar en las universidades el mejor espacio para su animación, para su recreación y por supuesto para su práctica. Creo que tenemos que seguir siendo optimistas a pesar de que, como dice bien la doctora Comboni, los retos todavía siguen siendo mayúsculos y hay tropiezos fuertes que tenemos en espacios que pensamos que son extraordinarios, ¿no? Grandes universidades públicas, con grandes maestros, con una gran tradición, pero donde hay mucho racismo en muchas ocasiones y mucho desdén por la otredad. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Enrique González, que como sabemos, él es colombiano de la Universidad Nacional de Colombia y también un hombre muy relacionado con los temas que Esteban Crotz nos ofreció tan amable y profundamente en su trabajo Mosaico Exótico a la Convivencia Democrática. Por favor, profesor González, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, por esta invitación a comentar el interesante escrito del profesor Esteban Crotz sobre una problemática que cada vez tiene mayor atención de esta unión de universidades. Habida cuenta del contexto regional y mundial en el que el reconocimiento de la diversidad cultural se convierte en una máxima ética y un claro derrotero para el fortalecimiento de los derechos humanos. No podía ser de otra manera en las instituciones de educación superior, en las que hemos transitado de una concepción abstracta del estudiantado, orientada por el apego a principios universales, también abstractos, a darle entidad a la diversidad cultural en nuestros campus y aulas de clase. El primer factor histórico tuvo que ver con el ingreso masivo de mujeres a los programas universitarios y, bueno recordarlo, el género es una construcción cultural de primer orden que concierne a más de la mitad de la población mundial. En las décadas más recientes, las heterogéneas fuentes de la identidad juvenil se expresan con más y más fuerza en nuestros entornos universitarios para exigirnos
en nuestra capacidad de comprender estos sucesos, más allá de la matriz universal creada por las identidades nacionales monolíticas. Capítulo aparte lo tenemos con la presencia de integrantes de comunidades indígenas o de minorías étnicas que, aunque en algunos casos ha dado a la fundación de universidades denominadas interculturales, también están presentes en los países de la región de acuerdo a la distribución demográfica respectiva. Tampoco deberíamos minimizar los aportes de la movilidad académica, tanto la entrante como la que sale al exterior, dado que los efectos de la globalización han traído aparejados la presencia cada vez mayor de población universitaria en una dirección norte-sur, así como la ya tradicional migración sur-sur. Los efectos culturales de estos intercambios cada vez más atraen la atención de las autoridades universitarias y requieren del conocimiento experto en la materia. El profesor Krotz nos ofrece un argumento central en su escrito que adquiere plena relevancia en el periodo que vivimos, aún con el interregno que nos ha correspondido vivir en medio de la sindemia de la COVID-19. Me refiero a los aspectos antropológicos de una mutación cultural importante en la que se ha verificado un tránsito desde la mirada en apariencia ingenua, naif, de lo que él denomina un mosaico exótico, haciendo uso de esa acertada metáfora del mosaico, para transitar por los caminos de la convivencia democrática, escrita en un lenguaje de derechos fundamentales. En efecto, la diversidad cultural genera una serie de perspectivas democratizadoras en el ejercicio de derechos en sociedades plurales. Me refiero en particular a la perspectiva de los derechos ciudadanos en un contexto en el que la noción clásica de ciudadanía se amplía desde los derechos civiles y políticos definidos por la Asamblea Constituyente Francesa en 1789, que en su época fueron emancipatorios respecto de las limitaciones impuestas por el antiguo régimen. El imaginario respecto a la noción de ciudadanía quedó prendado hasta nuestros días de esa concepción de origen y aún con los notables cambios que hemos experimentado a lo largo del siglo XX, pero sobre todo de estas 2 décadas de la actual centuria, hemos avanzado al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, los denominados DESC, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En particular, los derechos culturales han sido objeto de un tratamiento específico, como sabemos, por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que por medio del Convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes generó un antecedente ineludible para los estados que procedieron a reconocerlo, así como un antecedente de primer orden para la nueva oleada de constituciones políticas en la región. Estos antecedentes permiten hablar con propiedad de una ampliación de la noción de ciudadanía que ha traído consigo unas condiciones básicas para que se expresen en el ámbito de lo público otros procesos identitarios que van desde las orientaciones sexuales que salieron del anonimato, salieron del closet, como suele decirse, pasando por las identidades juveniles hasta las identidades por motivos religiosos o por condición de discapacidad, para solo mencionar algunas de las más importantes. La convivencia democrática se ha visto renovada en su planteamiento tradicional, aunque, necesario es reconocerlo, aún se mantiene una concepción democrática que gira en torno a los partidos políticos tradicionales, la denominada partidocracia, que no siempre está dispuesta a ceder su posición privilegiada en el escenario político y se requiere de una mayor presencia de la movilización social para avanzar. Por otra parte, no debemos olvidar que la convivencia democrática
que permite la expresión de la diversidad cultural y su respectivo reconocimiento como generadora de derechos requiere de condiciones mínimas que no siempre podemos encontrar en nuestras frágiles democracias en América Latina y el Caribe, con algunas contadas excepciones. Es justamente en esas excepciones democráticas en la región, caso Uruguay, por ejemplo, donde se puede constatar el avance del reconocimiento de derechos a partir de la diversidad cultural. Esteban Crotz nos ofrece en la parte final de su escrito una serie de interrogantes referidos a los compromisos de las instituciones de educación superior. En particular, aquella que le sirve de colofón nos invita a pensar en esos enormes retos que trae consigo la interculturalidad. Nuestro autor se inclina por plantear los problemas asociados al diálogo entre culturas en términos plurales, como un polílogo, según la propuesta de Franz Martin Bima, como método de la filosofía intercultural. Según este, el periodo de los polílogos sería superior al periodo de los diálogos, porque se superaría la influencia bilateral parcial para acceder a la influencia bilateral completa. Las razones expuestas para esta decisión se refieren al carácter binario de las concepciones tradicionales del diálogo. Al respecto, quisiera hacer algunas consideraciones en el tono fraternal de quien comparte muchos de los planteamientos expuestos, al mismo tiempo que estima poder aportar algo en esta conversación. Tal vez el problema sustancial no está en concebir el diálogo desde una perspectiva binaria, que es muy propia de la mayoría de las lenguas occidentales, sino en llevar ese recurso cognitivo a la condición de un determinismo excluyente, un binarismo, entonces, que es diferente de lo binario. Que el diálogo ponga en relación a dos posiciones, incluso irreconciliables en apariencia, nos enfrenta con los desafíos de pasar de un logos o entendimiento a otro. Cuando nos referimos al diálogo entre culturas, el asunto es aún más complejo, por cuanto se trata de poner en contacto dos cosmovisiones, o mejor decir, desde nuestra perspectiva, dos modelos culturales que representan sendas tradiciones para orientar el sentido de la acción de sus integrantes en los ámbitos de lo social, lo instrumental y lo estético. Además, el diálogo entre culturas hace referencia a un encuentro asimétrico en el que usualmente se presenta un modelo cultural dominante y uno o varios modelos contrahegemónicos que actúan de diversas formas en la resistencia a la dominación. Como quiera que la situación de diálogo implica algún nivel de intercambio comunicativo entre las partes, tenemos que se producen procesos de transculturación en los que de una y otra parte se hacen aportes, se registran cambios o incluso pérdidas para asistir a la génesis de alguna novedad en los modelos culturales, incluyendo la opción de que se cambie la hegemonía de un modelo cultural dominante durante mucho tiempo. En ese orden de ideas, la noción de polílogo, tan atractiva en su formulación y propósito de superar un planteamiento binarista, es decir, reduccionista con tendencia a lo absurdo, por negación de la complejidad de la realidad, nos deja con muchos interrogantes para resolver y otros más para su aplicación. Entendemos que la crítica de las posiciones binarias deterministas apunta a cuestionar las posiciones unívocas, que son un obstáculo enorme al entendimiento por medio de la comunicación. No obstante, pasar de una postura unívoca a lo que implica una polifonía de voces o de posturas nos puede enviar a una posición diametralmente opuesta de la anterior, en la torre de Babel del multivozismo que no necesariamente conduce al entendimiento. El razonamiento analógico que inspira al diálogo intercultural
desde nuestra perspectiva del análisis cultural hermenéutico, asume el compromiso de ubicarse entre las posiciones polarizadas para mantenerse entre la tensión de las versiones unívocas respecto al conocimiento, la moral o las leyes, frente a una especie de relativismo científico, moral o legal que encontramos en las antípodas. El diálogo intercultural asume, entonces, el propósito de la búsqueda del entendimiento en medio de relaciones antagónicas, en un proceso cultural que se mantiene entre la tensión de fuerzas opuestas. Para finalizar estos comentarios, quisiera detenerme en el contenido del último interrogante planteado por Esteban Cross en su sugestivo escrito. Recordemos ese interrogante que ya fue mencionado también por mi antecesora en el uso de la palabra. Dice así: ¿no serán las universidades, con su fomento permanente de la curiosidad intelectual, su impulso constante al pensamiento crítico, su búsqueda de respuestas a todo tipo de preguntas, lugares idóneos para experimentar también con esta faceta de interculturalidad? Fin de la interrogación. No tengo dudas, digo, que la respuesta de Cross ya está contenida en su argumentación precedente y constituye una apuesta incondicional por el lugar que deben cumplir las universidades en la profundización de la democracia desde una perspectiva intercultural. Solamente quisiera añadir que esta labor se llevará a cabo de una mejor forma si logramos identificar grandes retos de nuestra época para contribuir desde la investigación, la docencia y la extensión universitarias a sus soluciones. Uno de esos grandes retos de nuestro momento histórico es el desarrollo sostenible, y que sean las universidades de América Latina y el Caribe las que asuman estos retos tiene que ver con el aporte que se debe hacer desde cada lugar de enunciación. Me refiero a que es desde las realidades territoriales, desde donde la creación y divulgación de conocimiento debe asumir los retos de un desarrollo sostenible y equitativo que garantice a las generaciones que se están formando en la educación superior, así como a las próximas generaciones, las condiciones de un entorno vivible. El aporte del diálogo intercultural en esa agenda mundial es de gran valor estratégico, en la medida en que la sostenibilidad del desarrollo económico y social debe pasar por el diálogo de saberes entre el saber científico, que a menudo es monopólico en nuestras universidades, con los saberes ancestrales de diversas comunidades culturales que nos aportan una sabiduría práctica dotada de la indispensable prudencia, la frónesis aristotélica para el uso racional de los recursos naturales no renovables. Las enseñanzas que encontramos en la relación más que cognitiva, afectiva con la madre tierra, en las vivencias éticas del Sukman Kansai, entre otras, nos deben servir de inspiración para desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión con base en problemas concretos que convoquen el diálogo de saberes. A manera de ilustración, los problemas asociados a la seguridad alimentaria tienen un referente territorial insoslayable, en el que los aportes de la ingeniería genética y los avances de la agroquímica requieren confrontarse con otras visiones de la producción agropecuaria para apuntar en la dirección de la sostenibilidad. Las universidades encuentran en este tipo de problemas unas oportunidades excelentes de diálogo de saberes, pero, justo reconocerlo, nos encontramos con múltiples obstáculos que impiden el reconocimiento y el respeto de la diversidad de saberes. Sin duda alguna, la voluntad política de las autoridades universitarias es un factor muy importante, aunque no debemos perder de vista que en aras de la formación de una cultura política participativa en el estudiantado universitario, el desarrollo de competencias interculturales en las dimensiones del ser, el conocer, el hacer y convivir juntos constituye una labor básica
para impulsar el diálogo intercultural, entendido como un camino para la convivencia y el fortalecimiento de nuestras democracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Enrique González. Comparto en mucho sus apreciaciones y me temo que efectivamente muchas de las universidades y de las áreas del conocimiento que las universidades practican, como por ejemplo la agronomía, la biología y demás, padecen de este efecto que yo llamo el efecto Superman, ¿no? Que da el conocimiento científico universal, occidental, perdón, que quiere decir que cuando los agrónomos van al campo, le dicen a los campesinos, mira, tu problema es tal cosa. Si le aplicas tal químico o herbicida, tu problema está resuelto, ¿no? O se resuelve. Y por lo tanto, esta formación, ¿no? Esta estructura de pensamiento y de acción que le han inculcado a ese agrónomo, a ese biólogo, a ese ingeniero civil que está más interesado en construir puentes que no se caen pero que no le sirven a nadie, tienen este problema, ¿no? Tienen esa dificultad. O sea, creo que hay, Esteban, creo que tiene razón, ¿no? En esta esperanza en que en las universidades se pueda cultivar esta discusión, este diálogo de saberes desde el salón de clase, ¿no? Desde el primer día en el que se sienta él o ella, ¿no? Y su profesor le dice, tú sabes, tú vas a aprender aquí muchas cosas, pero fuera de aquí hay muchas otras cosas que también tienes que aprender. Y eso tiene que ser parte de tu formación. Pero bueno, esa es parte creo que de esta enorme discusión que Esteban nos está planteando. Vamos a concluir esta conversación tan interesante y enriquecedora con los comentarios de nuestro autor, el antropólogo y doctor Esteban Kreutz. Esteban, por favor. Pues más que comentarios, en primer lugar va a ser agradecimiento a Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, por la invitación, igual con de Iris de Santa Cruz, y de Roberto también de su muy simpatética presentación del cuaderno. Y más que políticamente correcto, realmente un agradecimiento a Sonia y a Jorge Enrique por haber leído el texto y haber entrado a la onda del contexto, ¿no? En el caso de Sonia, el resumen y los comentarios sobre algunos de los puntos, y en el caso de Jorge Enrique, esta reflexión sobre la ampliación de la ciudadanía y cómo esto se puede reflejar en dado caso en la misma universidad. Gracias también a Praxedis Razo y las demás personas que participaron en la revisión y en las fotografías, que además es un cuaderno muy visible, se ve muy bien. Yo acepté con mucho gusto la invitación cuando me la hicieron Iris y Roberto, porque pensé que en el contexto de la UDUAL se podría presentar un poco cómo la antropología tiene ciertos elementos que sirven para una problemática que no es meramente antropológica, sino es una problemática política, es una problemática educativo, institucional, de cómo promover el respeto a la diversidad cultural en las universidades sin que esto
sea idéntico a un relativismo total donde cualquier cosa es posible, sino en la universidad, igual que en la sociedad, las culturas se tienen que conectar, tienen que dialogar o polilogar o como se quiera decir, porque se necesita este tipo de acuerdos para la convivencia. En todas nuestras sociedades tenemos experiencias recientes y actuales bastante terribles de una convivencia donde el elemento predominante parece ser en todos los ámbitos la violencia económica, la violencia sanitaria, la violencia física, ¿no? En muchas de nuestras sociedades. En ese sentido, me parece también que hay que agradecer a personas como a Trump y a Putin lo que están haciendo, porque muestran que el problema de la democracia no es, como muchas veces se dice, un problema de América Latina. Es un problema general de cómo organizar la convivencia a partir de las diferencias y no en contra de las diferencias. Y eso me parece que nos lleva directamente a las universidades, porque en todas las universidades se dice que se promueve el conocimiento crítico y la aproximación crítica de los estudiantes a la realidad, pero cuando los estudiantes tratan de hacerlo, entonces muy rápidamente se les dice, no, así no. Hay ciertos canales, hay esto y lo otro, y cuando vemos cómo en nuestras universidades funcionan las participaciones estudiantiles en muchos órganos colegiados, cómo funcionan en la vida cotidiana, entonces tenemos un primer elemento para revisar lo que sucede en nuestras universidades y qué es lo que se tendría que cambiar. Y donde uno piensa que las carreras, por lo menos de antropología, de sociales, de humanidades, pero en realidad también de todas las demás carreras, deberían ser algo así como talleres permanentes de búsqueda de alternativas a la situación. Y alternativa a la situación tiene que ser una alternativa de seres humanos, porque muchas veces nos presentan los problemas del mundo como problemas técnicos, que en realidad los tienen que resolver los agrónomos y los biólogos y los físicos y los químicos y los ingenieros y los administradores. Todo eso, desde luego, es importante, pero muchas veces se presentan los problemas como problemas técnicos, donde la diversidad cultural, donde los conflictos para llegar a una convivencia basada en el respeto, más bien no son caminos, sino más bien estorbos de esta búsqueda, de soluciones. En ese sentido, me parece que a veces cuando algún estudiante que apenas entra a la universidad y oye carrera, que su licenciatura se llama carrera, y luego ve el plan de estudios, y el plan de estudios parece una carrera de obstáculos, esto, lo otro, pero se pierde muchas veces esta introducción a la vida del mundo que se puede hacer desde la biología, la física, la ingeniería y desde luego también desde la antropología y de las ciencias sociales y humanas. Y donde esas diferencias también de las culturas disciplinarias, podríamos ver cómo las podríamos potenciar para una convivencia que en la universidad no es el mundo, pero la universidad podría ser un paso hacia este mundo. Eso es lo que yo quería decir y me parece que Sonia y Jorge Enrique lo vieron de esta forma muy semejante o hasta idéntica y por lo tanto vuelvo a agradecer la oportunidad de haber podido escrito para la UDUAL. A todos y a todas, muchas gracias, muchas felicidades.
y sigamos conversando. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta la Muchas gracias. próxima. Bueno. Muchas gracias. Bueno.